los distintos usos que yo les decía, el cultivo, la extracción, los productos finales, los medicamentos, cosméticos y alimentos, cada uno de ellos con un nivel normativo, tanto en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como en el MSP, al igual que en el IRCA. Todos los proyectos tienen en su regulación la presentación en la Secretaría Antilavado. Y lo que está interesante de esto es ver que existe o se está empezando a generar una cadena de valor, tanto en los proveedores, en la capacitación de mano de obra, en la forma en la que las instalaciones, inclusive las zonas francas, que quizás al comienzo estaban viendo la industria con un poco de recelo, hoy hay un fuerte desarrollo de la industria o de algunos de los negocios en zona franca. Y después lo que termina sucediendo es que las licencias que se están otorgando, lo que buscan también es generar capacidades de investigación y desarrollo. Además de la formación académica de los profesionales, hay posibilidades de investigación y desarrollo en cada uno de los usos. Esto está muy resumido, hay alguno más, pero existe una posibilidad interesante. Y como existe esa posibilidad, existen instrumentos de la ANI, de ANDE, y del apoyo que yo les decía de Uruguay 21 para poder ayudar al desarrollo de estos proyectos. Brevemente, a ver cómo estoy de tiempo, estoy bastante bien. Contarles un poco lo que hizo Uruguay desde el 2013. Yo les decía que hay como 3 grandes grupos de usos o de fines. El recreativo, que corre por el carril que saben de la venta en las farmacias, del autocultivo de los clubes y de los clubes, el autocultivo y las farmacias, así, está bien. En el caso medicinal, que es lo que vamos a avanzar un poco más hoy, y también en el uso industrial. Al día de hoy debe haber más de 70 licencias otorgadas para todos los fines, digamos, hay de investigación, de cultivo e industrialización, más de 600 hectáreas cultivadas, y empieza a desarrollarse genética local, que es un tema interesante para la cadena en Uruguay. ¿Qué es lo que viene sucediendo a nivel del comercio? Al día de hoy, estimado más o menos, hay más de casi 9 millones de dólares en ventas, hay 8,5 toneladas de flores exportadas y 8 mercados alcanzados. Y un hito interesante también de Uruguay y de las empresas es que varias de las empresas que hoy trabajan en el sector han logrado nuclearse en la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal. Termino mi primera parte por acá, capaz que fui un poco rápido, pero el objetivo justamente era de contarles eso, de intentar orientarlos en las siguientes charlas y definir algunos conceptos que son clave en cómo Uruguay está avanzando y cómo la industria se está consolidando aquí en Uruguay. Muchas gracias, nos vemos al final. Bien, entonces, dejar de compartir pantalla, así ya los vemos. Y sí, anduviste muy breve, así que tenemos tiempo para preguntas. Yo les pedía, bueno, tenemos aplausos, dedito para arriba, también los que aprobaron la presentación. Como les comentaba, las preguntas, por favor, que fueran por chat para poder ir regulando las mismas, si se repiten, no hacerlas más de una vez. Lo que ha brindado Rodrigo es un panorama general de lo que es el tema del cannabis hoy en día para nuestro país. Acá nos comentan que ha sido muy conciso y clara esta primera presentación. Igualmente, podemos ir viendo si no hay preguntas en esta parte, podemos ir a la segunda presentación y tener más espacio para las preguntas a ti o a los otros disertantes más adelante. Todavía estamos... Quizás, Claudio, ya que hay algún minuto más, en realidad el objetivo, y profundizando un poco, es entender que existen distintas alternativas y que esas alternativas van acorde a la inversión y al sistema de producción que se quiera desarrollar en la industria. Hay espacio, digamos, hay espacio para, no sé si para casi todo, pero el marco normativo prevé una licencia y un permiso para hacer casi todo en esta industria. Y ese es un tema interesante. Y es un tema en el que Uruguay
a pesar de que al comienzo salió un poco lento y estaba más que nada orientado hacia el cannabis recreativo, hoy hemos logrado, a través de ajustes normativos, que yo no lo dije ahora como para no pisar un poco al resto, pero se han ajustado algunas cosas que hacen que los caminos y los negocios empiecen a generarse. Y las empresas han aprendido y han transitado una curva de aprendizaje desde la parte agronómica, propia de la inexperiencia en el cultivo, hasta una inexperiencia comercial, que lo vamos a ver al final del día, pero de a poco empiezan a generarse esos negocios, empiezan a generarse vínculos comerciales, empiezan a aparecer proveedores, empieza a aparecer una industria que se está desarrollando y que a medida que se van dando casos de éxito, y casos de fracaso también, porque en realidad se ha pasado de las dos cosas, se consolida esa industria. Y a nivel de las consultas que nosotros recibimos en Uruguay 21 pasa lo mismo. Al comienzo era una luz de empresas que venían y todas pensando que rápidamente iban a conseguir un negocio millonario. Ahora estamos en un momento en que las empresas y los empresarios vienen con conceptos más claros, vienen entendiendo un poco más de la industria, lo que realmente está demostrando que hay como, no sé si de madurez total, pero como que de a poco viene madurando la industria. Tenemos varias preguntas, Rodrigo. Vamos arriba. Primero una muy concreta, dice, si tengo un vivero, ¿puedo producir para fibra? Eso es una pregunta más técnica, pero... No es lo más común. Sí, no es lo más, acá Camilo me apunta algo que está bien, no es lo más normal, teniendo un vivero, producir para fibra, por un tema de volumen, que en realidad la producción de fibra está asociada a grandes no, o por lo menos a medias o importantes extensiones de tierra. En el caso de un vivero, habría que ver un poco cómo es el vivero, pero es posible que se pueda utilizar hasta como un lugar donde se multiplique plantines o donde se trabaje sobre el desarrollo de algunas variedades. Se trabaja en la parte más intensiva de la industria y la fibra es la parte más extensiva de la misma. Claro. Hay una pregunta que es un tema que vos explicaste, pero que siempre genera dudas. Dice, ¿sí? No sé, la pregunta a ver si está clara. Si una plantación con THC menor a 1 puede usarse para lo medicinal, los decretos no son claros para uso medicinal, aclaro. O sea, no lo tiene claro y que la pregunta está clara porque justamente menos de 1 es cuando es para uso medicinal, pero aclaralo tú, Rodrigo. En realidad el uso de la flor es independiente del contenido de THC. Lo que cambia en Uruguay es quién controla, quién da la licencia para producir. Como, si quieren se los vuelvo a mostrar, ya que tengo un minuto. Sí. Porque tenemos entendido, Rodrigo, que flores con menos de 1 de THC, que es el psicoactivo, en algunos países también las usan para fumar, aunque tenga poco. Sí, exacto. En realidad, el consumo, depende del uso, pero el consumo hoy de flores es en un aspecto recreativo, que es el más conocido, que generalmente son flores de elevado contenido de THC, pero también se da el consumo de flores de bajo contenido de THC por los efectos que tiene el CBD en el consumo. En realidad el contenido de THC no hace al uso, sino el destino que tenga, y por consiguiente todo lo que haya que hacer para atrás para lograr tener un producto registrado o habilitado para ser vendido. Eso es el camino de la legislación, digamos, si es del Ministerio de Ganadería o si es del IRCA, hacia el contenido de THC, y también el uso. Es decir, si voy a ir por un carril de cannabis industrial o de uso industrial, es un cannabis que va a tener menos de 1% de THC y va a ir por el lado del Ministerio de Ganadería. Ahora, también puedo tener algún caso, no se han dado, y seguramente en algún momento sí se den, es un lindo tema para hablar después con Martín y con Sergio, en los casos donde se pueda cultivar con bajo contenido de THC, pero que el fin termine siendo la industria medicinal. Tanto la industria local, que en algún momento va a haber un desarrollo de la industria que va a tomar materia prima para producir un extracto. Ese extracto puede ser un extracto que parta de una materia prima menor al 1%, o quizás haya una posibilidad de algún mercado en el que compre flores y que consideren a las flores de bajo contenido de THC como un insumo de la industria medicinal. Hoy, lo vamos a ver más adelante, lo que sucede con los mercados actualmente y lo que pasa con la mayoría de las flores que están siendo vendidas a Suiza,
donde el contenido de THC es igual que en Uruguay, el límite mejor dicho, y la están usando con fines no medicinales. Por eso está ese decreto que salió en agosto, lo que permite es que haya un canal comercial para poder vender esas flores. No sé si me expliqué, capaz que fue un poco largo en la explicación, pero... No, tenemos tiempo igual. ¿Hay un mínimo de producción para que te otorguen la licencia? ¿Y cuál es el costo de las licencias? Mínimo no hay. El costo en la licencia del Ministerio de Ganadería es simbólico. Después le podemos preguntar a Sergio bien, pero casi que no existe. Y en el caso del IRCA depende del nivel de inversión, depende del volumen de flores que se van a producir por año, y había algo más, pero ahora se me va de la cabeza. Pero principalmente es eso. O sea, depende de la cantidad que tu proyecto estime producir. Es un canon que va en función de eso. Perfecto. ¿Qué tanta oportunidad hay de mantenerse y crecer? O sea, está pensando en una pequeña empresa familiar o cooperativa como negocio. ¿Hay oportunidad de negocio para pequeño o tiene que ser para alguien que venga con muchos millones? ¿Tiene que ser algo grande? No, bueno, en realidad esto capaz que me estoy spoileando a mí mismo de la segunda parte de la charla, pero en realidad el nivel de actividad y el negocio que se quiere asumir hay como para todo el mundo, digamos. Nosotros siempre cuando recibimos empresas, siempre tomamos los distintos niveles de presupuesto. Hay un presupuesto y un mercado para las empresas o los grandes capitales, los grandes fondos o las grandes empresas, y también lo hay para empresas pequeñas o empresas familiares, muchas de ellas con historia agrícola intensiva, horticultura, que encuentran alguna salida, que pueden trabajar aportando todo ese conocimiento generado de cultivos intensivos. También hay para medianos agricultores que en una rotación agrícola incluyen al cáñamo para algún fin, digamos. Más allá del fin hay oportunidades. El nivel de inversión depende un poco justamente de eso. Hay espacio para todo. Lo que no es posible es pensar que todo el mundo va a ser el mejor proveedor de la industria medicinal, porque la industria requiere un montón de certificados y de protocolos de calidad que no son para todos. Tampoco se puede pensar, y no tendría demasiado sentido, invertir millones de dólares en un invernáculo para producir fibra, digamos. Cada uno va acorde al nivel de inversión y al negocio que se esté poniendo arriba de la mesa. Tiene lógica casi que igual que cualquier otra cadena agrícola o agrícola e industrial. La diferencia acá está en que está en proceso, digamos. Está en proceso de entender los mercados, está en proceso de entender los usos, y por lo tanto está en proceso de saber cada uno en qué lugar se puede meter. Espacio hay, la consulta del vivero es un ejemplo, también la última consulta que nos hacían, y también lo hay en agricultores con historia, digamos, con historia que entienden un poco cómo cultivar, o entienden mucho cómo cultivar, y tienen acceso a materia prima, a maquinaria y a contratistas y a la forma de producir. Seguramente si se desarrollan algunos de los otros usos, termine siendo una salida, o sea, en una rotación de cultivos, meter este cultivo, que es un cultivo de ciclo de verano, que se siembra ahora, se cosecha en marzo, abril, dependerá, y que seguramente en algún momento haya un desarrollo para eso, y en vez de cosechar semilla de sorgo, y cosecho semilla de cáñamo y lo uso, o tengo un cliente que lo compre. Lo mismo para la fibra. Después cuando al final yo les puedo pasar en el chat algún video para que vean otros usos que tiene la planta. Hay espacio, digamos, para no redundar en esto, digamos. Cada caso tiene una posibilidad. Independientemente del volumen o el nivel de inversión, hay que registrarse, pero el registro en el ministerio, aclara, en el IRCA o en Senaclaf, ahí sí hay diferencias. Sí, no siempre... Senaclaf es para todos, es decir, todo proyecto que ingrese tanto en Ministerio de Ganadería como en el IRCA, tanto sea para cáñamo industrial como para cáñamos con fines medicinales, menos de 1%, más de 1% de THC, como sea, tiene que pasar primero por la Secretaría Antilavado de Activos, que va a hacer un análisis del origen de los fondos. Ese es el primer paso que con el tiempo ha ido avanzando en velocidad, y a veces corren en paralelo la presentación en la Senaclaf con la presentación al Ministerio de Ganadería o al IRCA. Las exigencias de cada organismo o de cada licencia se la van a aplicar bastante mejor Martín y Sergio,
pero son acorde a cada uno de los procesos que se quieran hacer. Senaclaf es parejo para todos. Una de las últimas preguntas para ti, que justamente, ¿qué herramientas de apoyo tiene Uruguay 21? Justamente que estás ahí en la promoción. Sí, bueno, en el caso, es una interesante pregunta. En el caso de Uruguay 21, nosotros casi que desde que yo entré en Uruguay 21 y me consta que ya desde antes estaba trabajando, se considera como una industria y un rubro más a promover. Hemos tenido tanta demanda que casi no existieron actividades proactivas de salir a buscar inversores. Ha sido un rubro muy intenso en eso. Lo que sucede, más que herramienta, más que instrumento de Uruguay 21, lo que sucede es que entra en el esquema general de la Ley de Promociones de Uruguay. Todos los proyectos de cualquier rubro, en el caso de cannabis también, pueden ser presentados a la COMAP, no la parte agrícola, digamos, sí lo que se invierta en infraestructura, en una planta de secado, en una planta de procesamiento, no en el costo anual del cultivo, ni en lo que refiere a los costos variables asociados a ese cultivo. Digamos, esa es una herramienta general de Uruguay, también se la podemos pasar más adelante para que la vean, y sí existen, habrá que ver un poco el tema presupuestal de cómo quedará a partir del año que viene, pero en la ANI y en ANDE hay instrumentos asociados, o por lo menos había, convocatorias a proyectos que quieran o investigar o producir algo innovador relacionado a la industria. Una pregunta, porque habla de las diferencias entre, si bien después se va a aclarar, después vemos, la diferencia entre licencia de IRCA y MGAP, lo vemos después, esto es Uruguay 21. Hay algunas preguntas que son más de producción y de demanda que lo vamos a ver después, la voy a dejar para más adelante. Perfecto. Porque si no va adelantando, una vez que los otros expositores hayan hecho sus presentaciones. Así que, si te parece bien, ahora vamos a ver, algunas de las preguntas van a quedar pendientes para después de las otras presentaciones, ¿no? Vamos a darle la palabra entonces a Martín Rodríguez, ex director del IRCA, para que nos hable un poco más de la regulación de la producción de cannabis y así de esa manera algunas de las preguntas, algunas dudas que hay se van a ir sacando. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto poder intercambiar con ustedes y participar de este espacio, así que les agradezco por la invitación y siempre es muy positivo tener la chance de interactuar con personas interesadas en desarrollar algo vinculado a esta actividad o también simplemente intercambiar entre gente que está pensando sobre estos temas desde distintos lugares y con distintas perspectivas. Yo lo que preparé para poder disparar una discusión con ustedes hoy es... ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Cualquier cosa, perfecto. Lo que armé para disparar la discusión es una presentación muy genérica, panorámica, sobre el desarrollo general de la regulación en nuestro país y contarles un poco cuál es el estado de situación hoy, en este día, en este minuto, digamos, cuál es el contexto en el que se está desarrollando esta actividad en materia de licencias y de empresas y entidades autorizadas. Y después, para el final de mi presentación, voy a dejar algunos grajeas para alimentar la discusión en clave de desafío, ¿no? Y pensar un poco juntos a partir de algunas inquietudes. Elegí algunas, hay miles, y cada vez que uno se va metiendo en estos temas va identificando nuevas áreas de desafío y más necesidades de profundizar en el conocimiento de las distintas dimensiones y variables de estos procesos. Voy a compartir mi pantalla. No estoy todavía pudiendo, denme un segundo. Tenías que tenerlo abierto antes. Sí, es que está... Un segundo nada más. Sí, sí.
Bueno, no quiero demorarme. Si no les parece mal, lo que puedo hacer es seguir con la presentación, aunque vean mi cara. Y ahora, en cuanto pueda, les comparto la pantalla. Básicamente lo que me interesaba compartir era que la regulación en Uruguay puso al país, como señalaba Rodrigo, en la vanguardia global, ¿no? Puso a Uruguay como primer país que a nivel internacional estableció un régimen de acceso para el cannabis, para los más diversos fines, ¿no? Y por eso es que hablamos siempre de una regulación de una orientación integral, ¿no? Es un esquema, un cambio normativo que previó la posibilidad de utilizar la planta y fijó condiciones para los más diversos usos. Y en el año 2013, al final del año 2013, terminó un largo ciclo de discusión y construcción legislativa con la aprobación de la ley 19.172, que es la que finalmente puso a andar este sistema y disparó las necesidades a ver si ahora puedo, discúlpenme, porque si no estoy con mi computadora justo y... Martín, perdón que me meta. ¿Querés que lo baje yo y lo comparta, intente compartir desde acá? ¿Te sirve ¿Podés? para algo? Sí, Intento. si me ayudás. Después veo qué precio te hago, pero déjame ver. Ah, Ya porque está arreglado, eso, tranquilo. tú lo habías mandado por mail. Sí, va a ser más o menos si Sí, lo sí. compartimos. Les pido disculpas por este problemita. No, A ver, la tengo. déjenme probar. A ver. Díganme si lo ven ahí. No, todavía no. Qué raro. Ahora está viniendo. Ahora sí. Y si yo hablo, no se va. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Me avisás nomás y lo voy cambiando. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Les mencionaba que en diciembre del 2013 se aprobó la ley de regulación integral del cannabis y eso puso a andar toda esta maquinaria, ¿no? Donde se crea institucionalidad nueva, se pone en diálogo la normativa nacional con la normativa internacional y, por supuesto, se puso a Uruguay en el centro del debate de estos temas, ¿no? Ustedes recordarán especialmente por la discusión vinculada al uso del cannabis, al uso adulto, ¿no? Al uso recreativo, al uso para fines no médicos, como lo llama nuestra legislación, ¿no? Cada país denomina el uso recreativo de distintas maneras. Acá, a nivel normativo, se habla de uso no médico, y eso fundamentalmente es lo que llamó la atención y puso en las portadas de los diarios de todo el mundo la experiencia de Uruguay. Pero vuelvo sobre este concepto de lo integral, porque se pusieron las bases para el uso del cannabis con los más diversos fines. Después, como pueden ver ustedes ahí en esa línea de tiempo que armé para marcar los hitos, van a encontrar que periódicamente, necesariamente hay instancias de actualización normativa, o porque el esquema regulatorio vigente no tiene las cosas, no deja las cosas claras, o porque hay un mayor conocimiento de la realidad, o se va cambiando la realidad junto con el cambio a nivel regulatorio internacional, y eso hace que haya que ir actualizando esto, como mencionaba Rodrigo, en este mismo año, hace muy poquito, se publicaron un par de decretos, pero me voy al año 2014, en el decreto 120 del año 2014, fija las condiciones para el acceso y la producción de cannabis psicoactivo para uso no medicinal, o para uso adulto, uso recreativo, y establece con detalle las características del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, ¿no? El IRCA es una agencia, es una entidad de derecho público no estatal, o sea que para su gestión cotidiana se maneja en la órbita del derecho privado, pero está conformada por un directorio que es 100% integrado por representantes de organismos públicos, ¿no? O sea, el presidente de la Junta Directiva del IRCA es un delegado de la Secretaría Nacional de Drogas de la Presidencia de la República, por lo tanto, la cabeza
política de la Junta Directiva está conectada con la Presidencia de la República, y después también forman parte del directorio representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Junto con todos estos directores en representación de esas instituciones, también integra la Junta Directiva, aunque sin voto, el director o la directora ejecutiva, la dirección ejecutiva del instituto, que es la entidad responsable de la gestión cotidiana de esa institución. En la ley de presupuesto que se está discutiendo actualmente a nivel parlamentario, hay una propuesta de incluir en el directorio, en la junta directiva del IRCA, un representante del Ministerio de Industria. Por lo tanto, en esto de las actualizaciones normativas, también a nivel institucional se van dando esos cambios, ¿no? Y bueno, el instituto tiene la responsabilidad de fijar condiciones, ¿no? Y regular en general, controlar el desarrollo de estas actividades, y ahora voy a ir un paso más adelante cuando avance la presentación. Después, en diciembre del año 2014, se publica el decreto 372, que fija condiciones para que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca pueda otorgar las autorizaciones para la producción de cáñamo industrial, definido así, ¿no?, como aquel que tiene un contenido menor al 1% de THC en la flor. Y, bueno, como decía, le otorga al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca esa responsabilidad. Sergio después va a poder entrar en detalle sobre las condiciones para obtener una autorización y el funcionamiento bajo este esquema. El decreto 46 del año 2015, de febrero de ese año, fija las condiciones generales para obtener autorizaciones para usar el cannabis con fines medicinales o para fines de investigación científica. Y eso, la verdad que es como base normativa, es buena parte de el pilar, digamos, en el que descansa la operativa sobre las autorizaciones de empresas, en esta alta demanda y este alto interés, que ahora voy a graficar con algunos números, del que hablaba Rodrigo, se puede explicar especialmente en este terreno, ¿no?, en los usos medicinales o el uso humano en general del cannabis y los derivados de la planta. Después, en diciembre del año 2019, hace muy poco en el tiempo, relativamente poco, menos de un año, el Parlamento Nacional aprobó 2 leyes más, una vinculada a la promoción de la investigación científica, declara de interés esta actividad y fija algunas condiciones y establece criterios de incentivo para la investigación científica con cannabis. Esta ley se aprobó con votos de todos los partidos políticos y básicamente fija, por ejemplo, crea el Centro Uruguayo de Estudios Avanzados en Cannabis, el CUDEA Cannabis, en la órbita de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Presidencia. También crea un fondo para la promoción de la investigación con cannabis y para los diversos usos posibles de la planta. Ese fondo puede tener diferentes fuentes de financiamiento, pero la norma fija claramente que el IRCA va a poder asistir a ese fondo con hasta un 20% de lo que recaude el instituto por la administración de las licencias vinculadas al cannabis recreativo. O sea, de lo que se vende en farmacia, una parte de eso va a ir para la integración de ese fondo y disparar con eso o ayudar a dinamizar el desarrollo de la actividad científica vinculada al cannabis. Esta es una ley que todavía no ha sido reglamentada y por lo tanto no está en implementación todavía. Pero decía, en el mismo mes, unos días después, se aprobó la ley 19.847, también con votos de todos los partidos. En este caso es una ley bastante más amplia, ¿no?, que toca diferentes aspectos, trata de ajustar y fijar condiciones para diferentes temas vinculados a la regulación y a la actividad con el cannabis medicinal. Yo destacaría de ese proyecto, de esa ley aprobada, fundamentalmente 2 cosas. Por un lado, establece claramente las condiciones, las características bajo las que podrían registrarse, las categorías que pueden usarse para registrarse productos que permitan a los médicos recetar y a los pacientes acceder a productos medicinales de cannabis
con una diversidad mayor a la que actualmente se encuentra en las farmacias. Y, por otro lado, insisto, recorre muchos aspectos esta ley, menciono algunas sin profundizar, pero crea una comisión para abordar el tema, esto es en la órbita del Poder Ejecutivo, para abordar el tema de la restricción de acceso a servicios financieros que tienen los bancos, perdón, que tienen las empresas que trabajan con cannabis, que es una piedra en el zapato para el desarrollo de esta actividad, sistemáticamente aparece. Si ustedes hablan con cualquier emprendedor vinculado a esta actividad, se va a encontrar con que si lo tiene resuelto, no va a comentar mucho cómo lo tiene resuelto, y si no lo tiene resuelto, se va a enfrentar a un problema importante de operativa. En algunos casos, solo como ejemplo, basta mencionar que hay empresas que han tenido dificultades enormes para recibir el capital original, o sea, la primera inversión inicial, cuando se trata de fondos externos, y eso es algo que no hay que explicar demasiado porque afecta el potencial de desarrollo que tiene esta actividad. Crea asociaciones de pacientes a cannabis para poder, esto es en un capítulo de medidas transitorias, para poder también diversificar los productos a los que acceden los pacientes que tienen diferentes patologías que se tratan con cannabis. Y después tiene todo un capítulo vinculado a, y por eso lo voy a mencionar con algún detalle más, vinculado a la inclusión de los pequeños y medianos productores de cannabis. En la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la ley crea un ámbito donde participan un montón de entidades públicas y también de emprendedores o representantes de sociedades científicas, con la idea, con el objetivo de fijar un programa de inclusión de pequeños y medianos productores de cannabis medicinal. Esto tiene también una potencia enorme, pero vale decir que esta ley tampoco es muy reciente, pero tampoco ha sido todavía puesta en marcha, ¿no? Está pendiente la reglamentación, pero me parece que es bien interesante señalarlo porque, entre otras cosas, le asigna responsabilidades a distintas entidades, a distintas agencias del Estado, para poder facilitar el desarrollo de esta actividad, con un foco tal vez más definido en las condiciones del mercado interno, ¿no? Pensando en el arsenal terapéutico del que disponen los profesionales de la salud, pensando en la posibilidad de fijar canales de acceso a productos seguros y de calidad para los pacientes que hoy no encuentran la diversidad de productos que pueden necesitar para el abordaje de los distintos problemas de salud, y pensando en la inclusión de los pequeños y medianos productores de cannabis en distintos eslabones de esta cadena agroindustrial. Después, vale señalar que en agosto de este año se emitieron 2 decretos que tienen un foco en resolver un problema de coyuntura, ¿no? Un decreto asociado al uso, a la posibilidad de comercializar el cannabis psicoactivo para uso medicinal, especialmente esto está orientado al comercio exterior y a permitir que las empresas que tienen autorización y producción para poder desarrollar acuerdos comerciales con flores de cannabis psicoactivo de uso medicinal, los puedan concretar sin el requisito de completar el registro de producto ante el Ministerio de Salud Pública. Un breve paréntesis acá, tal vez Camilo más tarde se recorra un poco este camino, pero solo como mención, vale decir que para que en Uruguay los pacientes accedan a productos para uso medicinal, esos productos tienen que tener un registro emitido por el Departamento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública, y las posibilidades de registrar productos en las distintas categorías que están previstas en la normativa vigente, pues digamos, para los productos de cannabis, no ha permitido todavía que haya mayor diversidad. Por ejemplo, como decía Rodrigo, no hay en farmacias en este momento medicamentos con cannabis que incluyan un 1% de THC o más, por ejemplo, ¿no?
o digo medicamentos, pero podría decir otras presentaciones de otros productos registrados en otras categorías. Eso es lo que está pendiente, y ese criterio aplicado al comercio exterior, tal cual surgía del decreto 46 del año 2015, exigiendo un registro para permitir las exportaciones, estaba estableciendo limitaciones muy importantes, y bueno, el decreto 214 de este año permite que las cosechas de este año y los 2 años anteriores puedan encontrar un canal. Y lo mismo, o de manera similar, pasa con el cáñamo industrial, las flores de cáñamo industrial, que también para el mismo trienio se emite este decreto que les permitiría establecer y concretar, como se han concretado, acuerdos comerciales para la exportación de flores de cáñamo para diversos fines y diversos usos. Vale decir que acá el decreto tiene hace una salvedad específica para el mercado local, ya que no permite que estas flores puedan ser usadas de manera directa como producto final, sino que tienen que ingresar a un eslabón posterior de la cadena industrial en un laboratorio para desarrollar extractos y a partir de ahí desarrollar los diversos productos. Entonces, en líneas generales, esta panorámica, hay otras normas que tocan distintos elementos, como, por ejemplo, el uso de cannabis psicoactivo y tránsito, o el uso de cannabis psicoactivo en el entorno laboral o en ocasión de trabajar. O sea, hay un sistema regulatorio que se va completando, ¿no? Es un muro que se va, digamos, solidificando con los distintos ladrillos. Bueno, acá lo que hice fue mostrarles solamente algunos o tal vez los principales hitos en materia normativa. Pasamos, Rodrigo. Uno dice, bueno, ¿qué pasa con la realidad, no? O sea, es muy complicado recorrer esa maraña normativa para obtener una licencia. Recordemos que no existe la posibilidad de desarrollar ningún tipo de actividad con cannabis si no se cuenta con una autorización o una licencia de la autoridad competente, ya sea el Ministerio de Ganadería, el IRCA y, eventualmente, dependiendo del tipo de producto que se quiera desarrollar, otras entidades, como claramente pasa para el caso de los productos de uso humano, el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces, grosso modo, lo que quería contarles ahora es cuál es la ruta que recorre un emprendedor interesado en obtener una licencia para utilizar cannabis psicoactivo para fines medicinales, o bien desarrollar derivados a partir de la flor de cannabis, o también obtener una licencia para investigar con cannabis, tanto en el ámbito académico como en el ámbito empresarial, poder manipular cannabis en la generación de conocimiento, conocimiento aplicado a partir del cannabis. El IRCA, desde el año 2017 ha empezado a emitir autorizaciones con este objeto. Sencillamente las personas, las empresas o las entidades interesadas en obtener una licencia tienen que seguir los instructivos que están publicados en la página web del instituto. Ahí van a encontrar en la pestaña de proyectos los distintos instructivos que van asociados a los distintos tipos de actividad que se quiere desarrollar. Ahí también van a encontrar la tabla de costos de las licencias. El costo para el caso de las licencias de investigación se paga por única vez asociado a ese proyecto, pero el costo de las licencias de producción está concebido como un pago anual, todos los años, en función de la categoría que le corresponda a cada proyecto productivo, debe abonarle al IRCA la cifra que van a poder encontrar ahí en la página del instituto. Después, siguiendo ese instructivo, una vez que se ingresa y se cumple con las formalidades para iniciar ese expediente de evaluación del proyecto, el área de proyectos del Instituto de Regulación y Control de Cannabis coordina la circulación interna y externa de ese proyecto, y siempre en diálogo con el emprendedor, los responsables del proyecto que quiere obtener una autorización, para permitirle levantar las observaciones o aclarar la información que sea
necesario despejar para poder permitir que avance la evaluación. En la interna del IRCA tiene una evaluación jurídico-formal, después tiene una evaluación del área técnica, una evaluación del área contable y una evaluación de las condiciones de seguridad que plantea el proyecto. Debe el proyecto razonablemente mostrar una coherencia entre su formulación y el objetivo que busca perseguir, pero una vez que eso está completo, en paralelo se desarrolla la evaluación que hace la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que en el caso de los proyectos, de las licencias que otorga el IRCA, el cannabis en general, el 100% de los proyectos tienen que superar la evaluación que hace sobre el origen de los fondos y la identificación de los beneficiarios finales, la Secretaría Antilavado, y finalmente, con estas etapas cumplidas, los proyectos van para un último informe en el Ministerio de Salud Pública, quien, una vez que devuelve el expediente, ya queda en condiciones todo para elaborar la licencia, darle vista a la empresa interesada, a la entidad interesada, de cuál es el alcance que finalmente va a tener la autorización que se va a proponer a la Junta Directiva, y luego, cuando eso está cerrado, la Junta Directiva aprueba y notifica a la empresa, y a partir de ese momento, la empresa o la entidad o el grupo de investigación ya está en condiciones de empezar a desarrollar su actividad. O sea que, grosso modo, ese es el esquema de evaluación. Si tienen interés, van a poder entrar a la página del IRCA y encontrar ahí los detalles y las vías de contacto, pero en general el instituto tiene, trabaja o sea, se comunican con el área de proyectos para poder despejar sus inquietudes. Pasemos a la siguiente. Vamos en tiempo. Era mucha norma para explicar. Sí. Pero no, tal vez lo que hago ahora es una revisión rápida de esto, porque esta información, insisto, parte de esta información la van a poder encontrar en la página web del instituto, y si están interesados van a poder profundizar ahí, o si no me van a poder escribir a mí y yo puedo orientarlos. Les decía, hace 3 años empezó este esquema y hoy por hoy ya hay un número importante de entidades que tienen autorizaciones para desarrollar actividad, 11 para cultivos de cannabis psicoactivo, 5 con un fin recreativo, con un fin de uso no medicinal, que cultivan en el predio que administra el IRCA, y es el producto que finalmente se vende en las farmacias, 6 para cultivos de cannabis medicinal en las locaciones que fueron aprobadas por el IRCA y propuestas por las empresas, 42 tiene publicado hoy la página del IRCA cultivos de cannabis no psicoactivo autorizados por el Ministerio de Ganadería, 12 son licencias de industrialización, o sea, de desarrollo de distintos procesos de agregado de valor, luego de trabajando con extractos de la planta de cannabis, y 18 autorizaciones vinculadas a distintos proyectos de investigación, o de empresas, o de entidades o grupos de investigación. Actualmente hay entre 30 y 40 proyectos en evaluación, la mayoría de ellos para cultivar cannabis de alto THC, o para montar o adaptar o obtener autorizaciones de laboratorio para desarrollar productos derivados de la flor. Pasando a la siguiente, no voy a entrar en detalles, pero me interesaba mostrarle que si entran a la página del IRCA van a encontrar ahí el listado completo de empresas con autorización y la resolución que detalla las condiciones generales de la licencia autorizada. Esas son las de cultivo psicoactivo. Pasemos a la siguiente. Estas son las de industrialización. Como verán ahí, hay un panorama diverso de actividades que van por lo cosmético, la generación de principios activos aislados, la generación de extractos de espectro completo a partir de flores psicoactivas y no psicoactivas, el desarrollo, por ejemplo, de una yerba mate con agregado de cannabis no psicoactivo, cosméticos, productos veterinarios, en fin, una diversidad, un repertorio bien interesante de actividades vinculadas al desarrollo de productos. Pasemos a la siguiente. Solo para mencionar algunas inquietudes o cuestiones sobre las que vale la pena pensar en el futuro y sobre las que necesariamente corresponde actualizar nuestras discusiones. Yo siempre pienso que esta es una agroindustria con un gran futuro para el país, tiene un gran potencial,
pero tiene desafíos que permanentemente van requiriendo actualización y abordaje por parte de las autoridades y por parte del sector privado también, que esto siempre requiere de avances en paralelo, tanto por parte de los reguladores como por parte de los operadores privados. En este caso, la regulación está en actualización permanente, tanto a nivel local como internacional, y el país tiene un lugar, un rol que jugar en los distintos foros. El escenario global de la industria del cannabis medicinal ha ido cambiando en este último tiempo, especialmente en estos últimos meses. Ya no hay una disponibilidad tan fluida de fondos de capitales en los mercados de capitales que hacen que, digamos, llueva el dinero para el desarrollo de alguna de estas actividades, y hay un foco, una orientación cada vez más fuerte en el desarrollo de proyectos concretos con actividad real y actividad comercial real, presente, ¿no? O inmediata. Después, la necesidad de seguir impulsando la investigación y la generación de evidencia para tomar decisiones y para desarrollar la actividad. Y ahí mencionaba como una interesante oportunidad la implementación de la ley 19.845, y pensando en la actividad local y en los productos medicinales o cosméticos, o la diversidad de opciones que hay, tal vez y sería muy interesante poder avanzar con la implementación de la ley 19.847 vinculado a estos temas. Quedan muchos temas por decir, pero no me quiero extender más en el tiempo, así que quedo a disposición para el intercambio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Martín. Tenemos muchas preguntas, hay muchas inquietudes. Voy a empezar por atrás y les voy a pedir tanto a Martín como a Rodrigo que sean breves en la respuesta, porque así tenemos tiempo para más preguntas. ¿Cuál es el tiempo de revisión y aprobación promedio para los proyectos en el IRCA? Y esto te lo asocio con otra pregunta que hay. ¿Hay licencias que no pasan por el IRCA, pasan solo por el Ministerio de Ganadería? ¿Hay alguna aclaración de ese punto? Bien. Hay licencias que efectivamente pasan solo por Ganadería, y Ganadería solo notifica cuando emite la autorización al IRCA. Son las licencias de cáñamo industrial. Esas licencias para cultivar cáñamo industrial, esas autorizaciones, las emite directamente Ganadería con antilavado. Y después la primera era sobre... El tiempo más o menos que lleva a obtener una licencia. Bueno, eso varía mucho dependiendo de las características del proyecto y de los tiempos de las otras agencias, ¿no? Entra Senaclaft en juego, entra el Ministerio de Salud Pública en juego. Es difícil dar una respuesta concreta, aunque si se fijan en las resoluciones que están publicadas en la web, van a encontrar que hay licencias que han salido en un año o licencias que han salido en 3 meses, ¿no? Por eso insisto en esto de la variabilidad. Cuanto mejor preparen la solicitud de una licencia con la información que se requiere, más corto va a ser el plazo de evaluación, porque va a requerir de menos intercambio con las distintas instituciones que intervienen en el proceso. Perfecto. Un amigo colombiano, Felipe, nos dice, ¿por qué tan pocas licencias? Dice que en Colombia nos superan de licencias otorgadas. Claramente, Colombia hay cientos de licencias emitidas. Es interesante ver de esa actividad, digamos, de esas autorizaciones que hay en Colombia, cuántas empresas efectivamente tienen producción, han puesto en marcha su proceso productivo, y cuántas están comercializando y qué tipo de producto. Cuando uno va, por ejemplo, a una farmacia en Colombia, va a encontrar una oferta de productos muy reducida. Entonces, es cierto, hay un montón de licencias, pero en términos materiales, prácticos, es mucho más reducido el número de empresas que está desarrollando actividad. Esto no quiere decir que no haya que trabajar permanentemente por ser más breve y ser más simple en los procesos de evaluación que se desarrollan acá en Uruguay. Hasta que no se regule la ley 19.847, ¿qué camino recomienda recorrer al pequeño y mediano productor en busca de la obtención de una licencia? Esa ley lo que tiene como previsión al crear esa comisión es la posibilidad de fijar o desarrollar instrumentos de promoción, apalancamiento de pequeños y medianos productores que necesiten alcanzar el estándar de producción, la calidad y las condiciones regulatorias de una producción que va a ir
destinada al uso humano, ¿no? Al uso, o bajo la etiqueta de el uso medicinal. Entonces, ahí está, en esa comisión está el INACOP, está el INEFOP, está la OPP, Transforma Uruguay, o sea, hay un conjunto de actores que podrían desarrollar instrumentos de promoción en ese sentido. Dicho esto, no quiere decir que solamente obtengan licencia los grandes productores. Cuando uno va al listado de empresas que ha obtenido licencias, se encuentra con que pequeñas empresas han obtenido licencias para desarrollar distintos tipos de actividades con pequeñas inversiones, ¿no? Entonces, mi recomendación en ese caso sería: evalúe exactamente qué quiere hacer y acérquese al Instituto de Regulación y Control del Cannabis para plantear su inquietud y valorar el camino a seguir. ¿Existe alguna categoría de licencia, IRCA, para el análisis de cannabis en laboratorios? Y si hay laboratorios aprobados para realizar análisis y certificar contenidos de THC y CBD para los productores. Sí, existe. La norma le asigna al instituto la responsabilidad de autorizar aquellos laboratorios que, teniendo la habilitación del Ministerio de Salud Pública vigente, tengan interés en cuantificar cannabinoides en distintas matrices. Esa autorización de la cuantificación de cannabinoides la emite el IRCA, y es el IRCA el que hace esa evaluación. Si entran a la página web del instituto van a poder encontrar ahí la información vinculada a este tema. Hay algunos laboratorios que ya han obtenido esa autorización. Bien, voy un comentario que es cierto, sí, una pregunta-comentario con respecto, ¿qué expectativas hay de las regulaciones de estas, de tanto de los decretos de diciembre del 2019 como estos últimos? ¿Qué expectativas hay de que en tiempo podría reglamentarse? Honestamente no tengo una respuesta para eso. Yo, al momento de dejar de estar en el instituto, no había todavía un equipo de trabajo, o por lo menos yo no estaba al tanto de que hubiese un desarrollo en ese sentido avanzado, o sea que es un pendiente, pero habría que hacerle la pregunta a las autoridades actuales, ¿verdad? Perfecto. Ahora, Claudio, una mínima pregunta ahí, una mínima respuesta ahí. En relación a cómo avanzar en los decretos o cómo avanza de esta cosecha que va a venir en el 2021 para adelante, lo lógico es suponer también que las reglas tienen que estar claras en breve, digamos. Tanto para sembrar con cierta certeza como para que vayan avanzando los vínculos comerciales que las empresas puedan hacer para colocar sus productos. Termino por ahí. Perfecto. Solo una nota al pie de eso. Sí. Seguramente Sergio intervenga y pase por este tema, pero es claramente un momento también de revisión de las condiciones y, como hablaba antes, ¿no?, permanente actualización. Bueno, en ese esquema de permanente actualización es esperable que en breve se fijen las condiciones, ya no pensando en la coyuntura de las producciones actuales o de los años pasados, sino de ahora en adelante, por los temas que mencionaba Rodrigo. Evidentemente es todo muy nuevo, todo muy reciente, y evidentemente hay muchas cosas todavía para regular o instrumentar para su funcionamiento, ¿no?